pasar a la palabra de Dios. Todos nosotros entendemos que Dios escucha las oraciones. ¿Cuándo dicen amén a eso? Amén. Sabemos que cuando nosotros nos ponemos a orar, estamos delante de un Dios que realmente escucha. No es una imaginación nuestra, no es un ídolo, no es una estatua, una piedra, una imagen. Es un ser auténtico, viviente, que escucha. Para nuestro parecer es obvio, claro, que uno puede decir, pero ¿cómo me puede estar escuchando a mí si al mismo tiempo muchas otras personas le están hablando? Y yo, sinceramente, para poder entender a alguien, tengo que decir a otra persona, a ver, espérame, primero tú, después tú, porque si todos me hablan al mismo tiempo, no entiendo nada. Y en ocasiones pensamos que de la misma manera Dios está limitado a una persona, y a veces creemos que hay, ¿cómo decirlo?, categorías que Dios escucha más a ciertas personas y a otras personas no alcanza a escuchar. A veces también pensamos que nuestras oraciones debieran de ser de alguna especie de ritual. Digo, si no estoy de rodillas, no me escucha. Si estoy acostado, no me escucha. Si estoy de pie, no me escucha. O tengo primero que decir algunas palabras específicas para que entonces, como con el celular, ¿no? Marcar primero el número para que entonces la persona que está del otro lado me pueda escuchar. Pero no, Dios es Dios poderoso que escucha nuestras oraciones. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Pero sí sé que de alguna manera las oraciones no son palabras solamente. Dice la Biblia que suben hasta la presencia de Dios en manera de incienso, como una especie de humo, y que las oraciones son depositadas. Tus oraciones están siendo escuchadas, están siendo almacenadas en algún lugar. Eso lo dice la Biblia en Apocalipsis. Y al final, de hecho, las copas de la ira son llenas de esas oraciones que están ahí delante de Dios. ¿Cómo es eso? No lo sé. Solamente la Biblia sí lo dice, pero yo lo creo. Ah, la Biblia me enseña que hubo un llamado a uno de los discípulos que es diferente al resto de los demás. A muchos de ellos viene Jesucristo diciéndoles, sígueme. Y lo empiezan a seguir. Pero hay un discípulo de Cristo que sigue a Jesucristo, pero este fue convencido de una manera diferente. Supongo que fue convencido entendiendo que Dios escucha su oración. Vamos a Juan capítulo 1, verso 45. Dice su palabra, ¿lo tienes? Juan capítulo 1, verso 45. Dice su palabra, Felipe halló a Natanael. ¿A quién? A Natanael. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. En el verso 46, Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. En el verso 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. El llamado de Natanael es algo impresionante porque la Biblia no habla qué fue lo que sucedió abajo de esa higuera. Yo supongo que estaba solo y supongo que había una oración en él, quizás en la intimidad con Dios, buscando alguna respuesta o algo mejor buscando perdón, misericordia. No lo sé, porque la Biblia no lo expresa como tal. Pero sí sé que sucedió algo abajo de esa higuera, que Natanael pensaba que nadie sabía. Pero cuando Jesús le dice, yo te vi cuando estabas allí en esa higuera,
Entiendo que para Natanael entendió él perfectamente que su oración sí había sido escuchada, que no había sido ignorada. En una ocasión, yo aquí en el altar estaba clamando al Señor porque Dios derramara de su espíritu, que abriera esas fuentes de las aguas espirituales, que nos llenara, que a pesar de que se miraban en ocasiones difíciles las cosas, que para Dios no había nada imposible, que Él abriera esos cielos y que dejara descender su presencia de una manera tan fuerte como una lluvia torrencial. Estaba orando y pasaron los días y en una ocasión, en un culto, estaba cantando a Dios junto con todos los hermanos y de pronto en un instante empezó un viento fuerte, de estar despejado, empezó un viento fuerte, se nubló y se vino una lluvia muy fuerte. Yo cuando vi la lluvia me pareció, wow, se vino la lluvia en un instante. Qué bueno que estamos dentro de la iglesia, que tenemos un techo. Y cuando yo estaba pensando eso, de que estamos dentro de la iglesia con la lluvia y escuchaba la fuerza de la lluvia, esas gotas gruesas y literalmente escuché cómo Dios me dijo, ¿te acuerdas de la oración? Yo ya no la recordaba, pero sé que Él sí la recuerda. Y me dijo así, yo lo puedo hacer en un instante, que aunque te parezca difícil, yo puedo abrir los cielos y derramar de esa gloria. Entendí, Dios escuchó. Y siempre que nos presentamos delante de Dios, Dios escucha nuestras oraciones. Una ocasión le tocó a un hombre llamado Cornelio. Este hombre buscaba a Dios a su manera o en sus conocimientos, no lo sé, pero constantemente clamaba al Señor y sus oraciones estaban delante de él, hacía esas limosnas para delante de Dios. Y en Hechos capítulo 10, verso 30, Hechos capítulo 10, verso 30, dice la Biblia que Cornelio mandó llamar a Pedro. Cuando Pedro le pregunta, ¿por qué me llamaste? Porque el Espíritu le dijo a Pedro, ves con él. Cornelio no lo conocía, no sabía dónde vivía, pero todas estas instrucciones fueron dadas por un ángel. Y Cornelio le empieza a explicar por qué razón mandó llamar a Pedro. En el verso 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? No estaba en la tablet o en la computadora, en la televisión o durmiendo. Estaba orando. Mientras él estaba orando en su casa, dice, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, y presta atención a lo que dijo este varón, en el verso 31. Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. El mensaje que iba a traer Pedro era la respuesta a la oración de Cornelio. Y lo que quiero decirte es que todos aquellos que han estado orando, tú que has estado orando, Dios ha escuchado tu oración. Y por esa oración, Dios tiene este mensaje para ti. Vamos a orar unos momentos. Padre Santo, vengo ante tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por lo que tú vas a hacer el día de hoy. Muchas gracias, Señor, por ese amor, por esa misericordia, porque tú escuchas nuestras oraciones, porque tu Padre Santo nos permites estar aquí y has traído, Señor, esa respuesta. Gracias, Padre Santo, porque no hay silencio, porque, Padre Eterno, tú hablas constantemente y con esa insistencia. Gracias, Padre Eterno, por tu Espíritu y ruego en el nombre de Jesucristo que sea tu Espíritu el que hable,
que yo no puedo estorbar ninguna de tus palabras, que se haga tu voluntad, Padre Santo, que tu Espíritu lleve esa palabra a nuestros oídos, a nuestras mentes, a nuestros corazones, que toda oposición, Padre Santo, a tu palabra sea quitado y que, Padre Eterno, tú traigas esa libertad para que tu palabra sea expuesta y para que tu palabra sea recibida. Estamos aquí en la presencia de Dios, Señor, dispuestos a escuchar lo que tú vas a hablar a nuestras vidas, dispuestos a escuchar la respuesta a nuestras oraciones. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias porque tú estás aquí. Gracias por mis hermanos. A ti, Dios, sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Qué misterio para Cornelio. Un ángel le dice, tráelo, él te va a decir. Conocer lo que era la respuesta a su oración, a palabras de un hombre que no conocía, un hombre que jamás había visto y que por instrucciones del ángel dijo que estaba en tal lugar. Impresionante, supongo, para Cornelio fue haber visto a sus siervos regresar con un hombre que tenía el mismo nombre que el ángel le había dicho, que lo encontraron en el mismo lugar que el ángel le había dicho y que vino siguiendo o para estar con un extraño que no era un israelita. Esto debió de haber sido una expectativa bastante grande para Cornelio. ¿Qué es lo que tú me vas a decir a mí? Que el ángel dijo que tú me vas a decir y que es la respuesta a mis oraciones. Bien, la respuesta que Dios ha enviado a nuestras oraciones se reduce en 3 enseñanzas que Pedro le explicó a Cornelio. La primera enseñanza es a la respuesta a nuestras oraciones es que entiendas perfectamente, entiende, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. En Hechos capítulo 10, en el verso 34, cuando Pedro empieza a predicar, así dice su palabra, porque le dicen, ¿qué es lo que tú tienes para decirnos? Y Pedro no había preparado un mensaje, no estaba listo para cuando me llamen a la casa de alguna persona, no, él estaba esperando la comida. Cuando Dios le dice, ve con ellos y no dudes. Y en el verso 34, capítulo 10, verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Debemos entender que para el Señor todos somos importantes. Tú eres importante. Yo soy importante. Uno puede de alguna manera a su vista, a su parecer, hacer diferencias entre sociedad, entre economía, entre aspecto, pero delante de Dios no hay esas diferencias. Para Dios es importante tu vida, para Dios es importante la vida de las personas que te rodean. Por ello, debes de entender esto. Cristo murió por ti, para salvarte a ti, pero también Cristo murió por la persona que está a tu lado, enfrente o atrás. Es importante para Él, eres importante para Él. Está en nosotros y por eso también quiero destacar esto. La acepción de personas también no se refiere solamente a que a todos nos ve iguales, sino también se refiere a que no hay favoritismos. Delante de Dios no hay favoritismos. Está en ti el poder ser una persona cercana a Dios o está en ti el poder ser una persona apartada de Dios. Está en nosotros el poderle agradar a Él. En el verso 35 de ese mismo capítulo, Pedro sigue explicando, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Seas judío, seas mexicano, seas alto o bajo, o de la complexión que seas, hombre o mujer. Todo aquel que teme a Dios obtiene el agrado de Dios. Todo aquel que desafía las leyes de Dios obtiene el desagrado de Dios. Muchas veces podemos explicar, Dios está enojado conmigo. No, eres tú el que ha caminado en contra de Dios.
La Biblia me enseña, Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él no cambia, su postura es la misma, sus leyes son las mismas, su rechazo hacia el pecado sigue siendo el mismo. A veces pensamos que porque di ofrenda o porque voy a la iglesia o porque me he visto de una manera o porque prediqué a alguien, ya Dios me va a perdonar o me va a dejar pasar algunos pecados cuando, oh, no. Y en ocasiones pensamos que porque aquel robó o porque aquel hizo algún tipo de daño o porque aquel me engañó, Dios lo va a desechar a él. Tiene la misma oportunidad que todos nosotros. Tú tienes la misma oportunidad que Moisés. Tienes la misma oportunidad que Elías. Tienes la misma oportunidad que cualquiera de los discípulos. Jesucristo te ama y quiere que entiendas que no te ve ni mejor ni peor que nadie. Eres tú el que tienes que decidir acercarte a Él. Si tu pregunta en algún momento fue, Señor, ¿por qué siento que no me escuchas? ¿Por qué siento que a aquel sí lo respondes y a mí me ignoras? No, entiende, para Dios no hay excepción. Dios se agrada del que le teme. También entiendo que Dios busca que vivamos en Él. En Ezequiel capítulo 18, verso 30. Ezequiel 18, verso 30. ¿Lo tienes? Dice su palabra, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruinas. En el verso 31 dice, echad de vosotras todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios no se regocija con el castigo, con las consecuencias de la maldad. Él quiere que vivamos. Él quiere que nos arrepintamos. La primera enseñanza que el Señor tiene para nosotros como respuesta a nuestras oraciones es que comprendamos esto. Dios no va a hacer acepción de personas. Dios te ama como ama a todos. Y si tú decides buscar a Dios, si tú decides agradarle a Él, tienes que apartarte del pecado. Tienes que quitar esa iniquidad, esa maldad. La respuesta es: necesitas cambiar. Necesitamos dejar ese pecado. A Cornelio prácticamente era lo que le estaba diciendo. A veces queremos acercarnos a Dios, pero con iniquidad en nuestras manos, con iniquidad en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, con pecado. No, Dios quiere que te acerques a Él, pero necesitamos dejar nuestros pecados. La otra enseñanza que también el Señor tiene para nosotros y entiende esto, es que Dios envía su mensaje, siempre lo envía, y ese es ese mensaje de paz. Regresando a Hechos capítulo 10 en el verso 36, dice su palabra, Hechos capítulo 10, verso 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El mensaje a los hijos de Israel era este: paz. ¿Sabes que el proyecto, el propósito de la paz es que no haya desacuerdos, que estés en acuerdo con aquel que quieres tener esa paz? Si hay paz en tu hogar, significa que nadie está en desacuerdo con las decisiones que hay en tu hogar. Si hay paz en el matrimonio, es porque hay acuerdo entre el matrimonio. Pero si hay paz con Dios, es porque estás de acuerdo con el proyecto, propósito de Dios. Te invito a que quites los desacuerdos que hay en tu vida con Dios. Jesús me enseña que nosotros podemos tener ese acuerdo delante de Dios. Podemos vivir en esa paz delante de Dios. Pedro lo dijo, Jesucristo es el Señor de todo.
Él puede cambiar la luz, puede cambiar el clima, puede cambiar la tierra, puede cambiar la naturaleza, puede cambiar tu esencia. El asunto es que nosotros entendamos que Jesucristo es Señor de tu futuro, de tus bienes, de tu familia, de tu cuerpo, de tu tiempo. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Dice su palabra, porque hay un solo Dios, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En el verso 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo es el mediador para que tú puedas tener ese acuerdo con Dios. Es el mediador para que tú puedas tener esa paz con Dios. Si tú rechazas a Jesucristo, si no lo recibes como Señor de todo, tú no puedes tener esa paz con Dios. Él quiere y Él trae ese mensaje para que tú tengas ese acuerdo con Él. Él trae ese mensaje a tu vida. Si has clamado en tu oración, Señor, no me siento en paz. Si has clamado en tu oración, Señor, no me siento tranquilo. Él te está diciendo, es que tienes que entender que Jesucristo es Señor de todo. No tengo paz en mis pensamientos, no tengo paz en mi trabajo, no tengo paz en mis estudios, no tengo paz en mi casa. Es porque no has comprendido que Jesucristo es Señor. ¿Quieres actuar bajo tu manera? ¿Quieres actuar bajo tus fuerzas? ¿Quieres actuar bajo tu inteligencia? Debes de entender, la única manera en la que tú puedes tener ese acuerdo con Dios, sentirte contento y agradecido, aceptar la voluntad de Él y ver la belleza de esta, es entendiendo que Jesucristo es Señor de todo. Pedro le decía a Cornelio, tienes que comprender que la única manera en la que tú puedes acercarte a Dios ya no es por medio de sacrificios de animalitos, ya no es por medio de latigazos en la espalda, ya no es por medio de lastimarte a ti mismo, es por medio de Jesús. Jesucristo es Señor de todos. Jesús viene a traer esas bendiciones. Y tristemente aún así en ocasiones no lo recibimos. En Hechos, regresando a Hechos, capítulo 10, en el verso 38, dice su palabra. Pedro continúa su explicación. Verso 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Impresionante cómo empieza diciendo, Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y estuvo haciendo bienes, trayendo sanidad, haciendo milagros. Y constantemente Jesucristo nos trae bienes a nuestras vidas, trae sanidad, trae milagros a nuestros corazones, a nuestra familia, a nuestro ser. Pero aún constantemente hay personas que lo siguen rechazando, que se siguen ofendiendo cuando les invitan a la iglesia o cuando les dicen, tienes que dejar el pecado, tienes que dejar esa manera de vestir o de hablar, tienes que dejar esa manera de actuar, como si lo que estuviéramos provocando es algún mal en la persona. La Biblia me enseña, Jesús trajo bienes, sí, siempre trae bien a nuestras vidas, pero tenemos que entender, hay personas que lo rechazan y tú eres uno de ellos. ¿Tú eres uno de ellos? Pedro le estaba explicando a Cornelio que la venida de Jesucristo no es para condenación, es para salvación. Pero aún que es para salvación y que es tan obvio y tan lindo y hermoso esto, aún hay personas que lo quieren rechazar. Precisamente platicábamos ayer mi esposa y yo cómo Judas, estando con Cristo, viendo los milagros, viendo las maravillas, viendo el amor, cómo se preocupaba por las personas,
cómo traía siempre esa bendición a todos los que le rodeaban. Una mujer en una ocasión dice la Biblia, había perdido todo su dinero en doctores, buscando una cura para su enfermedad. Y llega y solamente toca el manto de Jesucristo y es sana. Había gastado su economía y obtuvo la sanidad por Cristo. La economía no le trajo la sanidad. Y luego viene otra mujer derramando sobre Jesucristo un perfume muy costoso. ¿No lo merecía Cristo? ¿No lo valía? El Hijo de Dios no merecía un perfume hecho por humanos que le habían puesto un precio y al final muy costoso. No lo merecía Cristo, lo tenía una mujer. Y decidió derramárselo y Judas dijo, qué desperdicio. A pesar de todo el bien que había hecho y que Judas estaba sacando provecho porque lo que le daban a Jesucristo de él sustraía de ello. Y aún estaba diciendo, qué desperdicio. Hay personas que siguen despreciando a Jesucristo a pesar de que trae bienes. ¿Tú eres uno de ellos? Preguntó, supongo, Pedro a Cornelio. La segunda enseñanza es que Dios te envía su mensaje de paz y desea que tú lo recibas. La última respuesta o la enseñanza a nuestras oraciones, a la oración de Cornelio también, es que Dios tiene la autoridad para justificar o condenar. Él tiene la fuerza, Él tiene el poder y Él tiene el permiso para que los pecados sean quitados o para que las condenaciones lleguen. En mismo Hechos, capítulo 10, en el verso 43, Pedro explica a Cornelio y a los que estaban con él. Hablando de Jesucristo, dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No sé si la pregunta en Cornelio en su corazón habría sido, ¿podré alcanzar perdón por mis maldades que hice? ¿Podrá Dios perdonarme porque quizás mi esposa no me ha perdonado? O quizás mis hijos no me han perdonado. Quizás mi jefe o mis maestros o mis alumnos o mis amigos o las personas que me rodean no me han perdonado. Quizás yo mismo no me siento merecedor de algún tipo de perdón. Pero Dios me perdonará. Y Dios le estaba diciendo a Cornelio, si tú crees en Jesucristo, Él te puede traer ese perdón de tus pecados. Él está dispuesto a borrar tus iniquidades. Para Él no hay imposible. Y otra vez lo digo porque no hay acepción de personas. Él tiene su mensaje de paz y quiere que entiendas que tiene autoridad. Sí tiene autoridad para quitar ese pecado que está en tu vida. Ese pecado que cometiste o que has estado cometiendo. La Biblia me enseña, podemos recibir perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Yendo a Romanos, capítulo 10, verso 2. Romanos 10, verso 12, perdón, dije 2. Romanos 10, verso 12. ¿Lo tienes? Dice su palabra, porque no hay diferencia entre judío y mexicano, o americano, o chino, o ruso, o no sé, la nacionalidad que tú seas. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. El mismo que es Señor de todos, Jesucristo, Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. En el verso 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y quiero destacar, todo aquel, sin excepción. Si tú te atreves a invocar el nombre del Señor Jesucristo, tú puedes ser salvo.
En el verso 14, pero explica, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Pero deja claro, si tú has creído, tú puedes invocar. Si tú has creído es porque has escuchado. Si tú has escuchado es porque alguien ha sido enviado. Esta promesa se generó en Cornelio. ¿Cómo podía invocar el nombre de Jesucristo si aún no creía en Jesucristo? Supongo a lo mejor que había conocido de un hombre que habían crucificado, tal vez, un hombre bueno quizás, pero no sabía a lo que se refería todo esto. ¿Cómo podía creer en Jesucristo si nadie le había explicado o no había tenido la oportunidad de estar cerca con él o escuchar de sus enseñanzas? ¿Cómo podía haber escuchado si no hubiera llegado alguien que fuera enviado a que le dijera este mensaje de paz? Por ello, la respuesta a Cornelio fue un ángel diciendo, ve a traer a aquel que te va a hablar para que escuches, que vas a escuchar para que creas, que vas a creer para que invoques, que vas a invocar para que seas salvo. Y Cornelio fue obediente y trajo y escuchó y creyó. Invocó y el Espíritu de Dios fue sobre él. Dios tiene autoridad para quitar nuestros pecados. El asunto es si tú has creído en esto. Muchas veces solamente decimos, perdóname, no esperando ser perdonados. Conviérteme, no esperando ser convertidos. Pero Dios te está diciendo, yo puedo cambiar tu corazón. Yo puedo cambiar tu pensamiento. Yo puedo, y lo he hecho, yo puedo perdonar esos pecados. Concluyo con esto. Tu oración ha sido escuchada y creo que Él te responde de esta manera, trayendo estas enseñanzas a nuestras vidas. Dios no hace acepción de personas, y quiero que lo entiendas perfectamente. Dios no hace acepción de personas. Dios te envía su mensaje de amor, su mensaje de paz. Dios te envía su palabra para traerte bien y no mal. Aunque tú lo has rechazado, aún está dispuesto a traerte bien. Él no quiere la muerte del que muere, así lo dice su palabra. No quiere consecuencias malas contra tu vida. Por último, Dios tiene la autoridad para condenar o para justificar tu vida. Concluyo con esto. Pedro lo que le quería decir a Cornelio, cree en Jesús. Recíbelo como Señor, recíbelo como gobernante. Cree en sus palabras, cree en sus milagros, cree en lo que Él hace en las personas, cree que también lo va a hacer en ti. ¿Has visto que Dios ha hecho milagros en alguien más? También lo puede hacer en ti. No te preguntes el ¿por qué en mí no? El Señor te dice, yo lo puedo hacer. La pregunta es, ¿tú crees en Él? ¿Tú piensas que Él es Señor de todo? ¿Tú entiendes que Él es el gobernante? ¿Tú entiendes que Él es el juez de vivos y muertos? Cree en el Señor Jesucristo que te ama. Cree en el Señor Jesucristo que está dispuesto a perdonar tu pasado y tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y Él te traerá esa nueva vida. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Yo comprendí que para Dios no hay nada imposible. Y que Dios escucha cada oración. Ha escuchado mi oración.
Y siempre Dios responde. En ocasiones no nos percatamos, no prestamos atención. A veces pensamos que es la vida que giró y las cosas empezaron a mejorar. En ocasiones no nos damos cuenta que cada día es una respuesta de Dios, que cada momento es una enseñanza y cada culto es traer esa paz, traer esa palabra de bendición. Cuando Cornelio escuchó estas enseñanzas, él estuvo dispuesto a creerlo, estuvo dispuesto a aceptarlo. Y en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre él, cayó sobre él y los que estaban con él. Gracias a esa respuesta que vino a Cornelio, sus amigos también recibieron esa bendición. Te invito a que tú estés dispuesto a recibir esa enseñanza, esa bendición en tu vida. ¿Estás dispuesto? Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra.